Bueno, estoy encantada, digo, de estar aquí. Deseo que este nuevo proyecto salga para adelante y que tenga muchísimo éxito, porque la gente que lo organiza es gente que vale mucho, que sabe mucho y que ha tenido además la valentía, como dicen ahora los políticos, de ser emprendedores, que en este momento de crisis es muy difícil. Por tanto, bueno, pues estoy satisfechísimo de haber sido invitada a hacer esta pequeña charla con ustedes, con vosotros, a partir de dos cuadros que son realmente cuadros muy conocidos. Cuando me dijo, ¿de qué quieres hablar? El cuadro que más te apetezca. Pues pensé que podía ser interesante. El año pasado di un curso en el Prado sobre la pintura histórica del XIX. Y yo no amaba nada la pintura histórica, la conocía mal, por esa cosa de algunos tópicos que tenemos a veces profesores o simplemente aficionados a la pintura y al arte. Y descubrí que eran un siglo de grandísimos pintores. Evidentemente no estoy hablando de Goya, que siempre me haya parecido genial, sino de todos los pintores que ahora están en el Prado y que antes estaban en el Casón del Buen Retiro, durante muchos años no se pudieron ver, etc. Casa de la Sal, Padilla, etc. Y con motivo de eso, pues hice una serie de reflexiones sobre algunos de los pintores que estaban allí. Y sobre la pintura histórica. Evidentemente, como yo tengo alguna novela histórica publicada, como Urraca, como La Libertad, y estoy en un proceso que no sé por qué me metí en él, de concluir otra tercera novela. Siempre cuando acabo una de las novelas históricas, tanto cuando acabé Urraca como cuando acabé La Libertad, pensé que nunca más, porque el proceso primero de documentación, etcétera, es lento, y pensé, no, ya, no, siempre hablaré del presente. No sé por qué, sin embargo, hace 4 años ya, casi 5, cuando terminé Las manos de Velázquez y luego hice un ensayo sobre el mito de Don Juan, algo me hizo pensar que debería volver al pasado. Siempre que voy al pasado, en el fondo, es una especie de reflexión sobre el presente desde otro ángulo, para no estar demasiado implicada en la visión, sino de alguna manera verlo desde otro ángulo. Esos temas que son eternos y que, sin embargo, se pueden dar igual en la Edad Media, en el siglo XVIII o en el siglo XX. Pero es una tortura cuando te metes con un proyecto que en este caso me está costando tiempo y que muchos problemas personales me han impedido llevar a cabo. Cuando hago, siempre que el tema es novela, de historia, pensé que podría ser interesante comparar ambas cosas, aunque luego evidentemente nos vamos a dedicar fundamentalmente a comparar los dos cuadros. Hay algo, por ejemplo, que digo muchas veces, es que bajo el término novela histórica se están encuadrando cosas muy diversas. Hay lo que yo llamo historia novelada, que está muy de moda, es decir, coger algunas de las crónicas existentes y con un lenguaje más cotidiano simplificarlo y de alguna manera volver a narrarlo y ya se ha narrado de otra manera. O lo que para mí son novelas en general. Yo no distingo mucho entre novela histórica o novela. Las grandes novelas que a veces ocupan del presente y a veces ocupan de la historia. Por ejemplo, Guerra y Paz es una novela histórica, pero para mí es simplemente una gran novela. No sé si mejor o peor que Ana Karenina, pero de alguna manera es una gran novela. Y lo mismo ocurre con otras muchas, no sé, la muerte del chivo, no sé cómo así. La novela de Arte. Nada más decirlo, pensaba que no se llamaba así. Pero bueno, La Cartuja de Parma y un montón de libros que de alguna forma se han escrito después y se han cogido como testimonio de una época terminada. Margarito Fusernar con la historia de Adriano, etc. Por tanto, sin embargo, inevitablemente los editoriales y luego pues, las librerías tienen esa costumbre de clasificar y poner juntos cosas muy diversas, ¿no? Bien, yo creo que lo que hago son novelas, tanto cuando escribo sobre Urraca como cuando escribo cosas muy inmediatas, o cuando me voy al siglo XVII y hablo de Velázquez, aunque la novela de Velázquez, como saben los que lo han leído, algunos de los que están aquí lo han leído, es una mezcla, porque de alguna forma es una novela en realidad sobre un catedrático de arte contemporáneo y de los celos de ese catedrático de arte que está haciendo un libro sobre Velázquez, por tanto no es una novela histórica. Pero yo siempre digo que frente a la historia, soy historiadora, porque de alguna forma estudié en la Facultad de Historia. El historiador tiene una especie, eso aparece a veces en la novela de Velázquez, tiene la necesidad de consolidar el dato, y por tanto, de no hacer a veces demasiadas atribuciones
o demasiadas deducciones posibles de lo que puede ser lo que va a contar. Simplemente se limita el dato. Y ese dato se nos da como verdad. La diferencia es que cuando uno escribe una novela histórica o cuenta algo sobre el pasado, puede tener dos actitudes, pero lo que no tiene por qué tener el lector nunca es la idea de que una ficción es verdad. Es decir, la verdad de la ficción es la verdad de la ficción misma, pero no tiene por qué ser la verdad de la historia. Sobre todo en los personajes que se están contando, en donde de alguna manera uno puede, a partir de los datos conservados y de los acontecimientos que se nos van narrando en la llamada historia con mayúsculas, es decir, la historiografía, el documento, etcétera, etcétera, uno puede deducir intenciones, deseos, vacilaciones de aquellos personajes sin por eso quebrantar de alguna manera dicha historia. Casi siempre que hago una novela histórica, suelo ser bastante respetuosa con los datos históricos y los personajes que aparecen en ellos casi siempre son personajes reales. Aunque a veces hay otros personajes de ficción puramente que surgen en el texto porque me vienen bien para la narración. Por ejemplo, en el caso de Urraca, un frailecillo con el que ella conversa en un momento determinado. Y en realidad una razón de tipo literario, en un momento que yo misma estaba fatigada de aquel gran monólogo anterior. Cosa que, por cierto, me está pasando también en la novela que estoy escribiendo y no sé si pasará que el lector se abrume con tantas reflexiones y un acelerate detrás del personaje del que estoy escribiendo. Y en un momento determinado de la construcción de Urraca me di cuenta que hacía falta un interlocutor, casi nulo, pero que servía para que la reina tuviera dos planos, una de diálogo posible con el fraile que la acompaña de vez en cuando, y otra de ese mundo interior en el que ella va reflexionando, no solo sobre sus propias acciones y las de los demás, sino también en sus propias conversaciones con el fraile, de lo que dice como reina y de lo que realmente está pensando de lo que debe decir. Es decir, son dos planos distintos. Pero, por tanto, la verdad de la historia es una muy distinta de la verdad teórica de la ficción, digo, del narrador que hace historia, que hace documentos, etc. Pero con una condición nueva, y es que ahora se sabe muy bien que la historia es también una forma de narrativa, otra historia cualquiera de narrativa. Y muchas veces, mucho más engañosa y falsa, porque está escrita muchas veces por exégetas, que tienen que hacer la crónica del rey, por tanto tienen que contar cosas sobre el rey positivas, o por partidos contrapuestos, o por la generación sucesora, o por el impostor que después ha derribado al monarca y que hace su propia versión. Aparentemente nos da una verdad como verdad, cuando en realidad está siendo tan partidista o más de lo que puede ser un creador literario. Con la pintura histórica pasan dos cosas. ¿Qué descubrí en ese curso que estaba dando el año pasado? Que había pintores fabulosos. Es decir, que la técnica y el dominio con que los pintores estaban enfrentando ya en el siglo XIX en España a la pintura era magnífica, es decir, que era ya una calidad de mucho aprendido, etcétera, etcétera. Pero casi toda la pintura de historia se pintaba o la pintaban los pintores por razones muchas veces crematísticas o simplemente de cierto triunfo personal, porque les daban premios, la Academia Nacional premiaba la mejor obra cada año. Entonces, ¿qué pasaba? Que era una pintura de nuevo de exégesis, es decir, de contar otra vez los mitos nacionales. Isabel la Católica, Juana la Loca, la toma de Granada, etcétera, etcétera. Por tanto, se podía valorar en aquella pintura, por una parte, su capacidad como pintores, pero al ser tan académicos, entre comillas, porque las normas de la academia eran bastante rígidas, perdían la capacidad de expresión personal y de ruptura que se va produciendo en nuestros pintores a lo largo del siglo XIX. Quizá los más valientes son aquellos que empezaron a romper eso y después, en el paisaje o en el retrato, encontraron otros caminos. Y, bueno, uno puede emocionarse con la Juana la Loca de Pradilla, porque por otro lado nos está dando el espíritu del romanticismo, pero por otro lado estaban muy limitados porque los temas que tenían que contar eran un poco, pues eso, la exaltación, hay uno que es de Salas, que es la exaltación de los reyes católicos cuando expulsan a los judíos de España, es decir, que los temas son siempre, de alguna manera, temas que están condicionados por el contratador, es decir, por aquel que de alguna manera está pagando. Pero hay dos pintores que se salen completamente de eso y que, sin embargo, nos hacen una pintura que sí responde a un acontecimiento histórico. Por su grandeza, por su capacidad, evidentemente, Goya, cuando nos pinta los fusilamientos de la montaña del Príncipe Pío, o
la carga de los mamelucos en la Puerta del Sol del 2 de mayo, como casi toda su cultura, por otro lado, está rompiendo con muchas normas y lo que nos está dando es una visión tan rica, tan personal y tan subjetiva que nos conmueve hasta las lágrimas muchas veces. Y se convierte, por ejemplo, en este caso, en un cuadro que salta todas las fronteras y se convierte en un cuadro que nos sigue no solamente conmoviendo por la técnica de la pintura, no solamente porque podamos hablar de él como bueno, pues una especie de culminación, sino que, curiosamente, nos está dando algo que hoy día cualquiera que haya presenciado un fusilamiento, yo he tenido la suerte de no presenciarlo, pero imagino que no son los fusilamientos que se repiten con tantas... Pues, sin querer, el cuadro de Goya nos llena la cabeza. ¿Por qué? Vamos a mirar un poco el cuadro, porque la pintura, si se habla de ella sin verla, es absurda. Entonces, por eso tenemos aquí el cuadro y por eso lo he elegido. De luego que perdonen o que perdonéis que algo de la grandeza pictórica se pierde con la proyección, no porque sea mala, sino porque, bueno, primero hay mucha luz, con lo cual no se puede ver con la misma calidad. Segundo, bueno, estos aparatos todavía en pequeño muchas veces son muy precisos, en grande se va difuminando la historia, por tanto, algo del color y algo de la textura del cuadro, bueno, estoy ahora mal acostumbrada, porque aparte de las diapositivas de la escuela, de trabajar delante de los cuadros del Prado, me da una perspectiva que aquí ahora al ver el cuadro me parece que se pierde. Pero lo más importante es un cuadro que todos ustedes conocen, seguro, que lo han visto muchas veces. ¿Qué sentido y por qué este cuadro nos sobrecoge de esa manera? Si pensamos en un pintor romántico como Delacroix, cuando pinta Delacroix la libertad que viviendo al pueblo, gracias a una exposición ahora de Delacroix magnífica que podrían ustedes visitar. Bien, hay en el cuadro todo el espíritu romántico. Es decir, por un lado está así el sentimiento liberal, revolucionario, de apoyo a aquella revolución de 1830, que era un poco de derrocar de nuevo a lo que había sido la monarquía de Napoleón, etc. Bien, esa monarquía de Luis Felipe que aparece retratada, que hemos leído también en muchas novelas. Pero allí, por ejemplo, hay ese momento, pintor magnífico, pintor excepcional, pero hay una toma de postura, de alguna forma de nuevo, de darnos un mensaje. Ese mensaje está dado por la figura central de la libertad conduciendo al pueblo, esa especie de figura que está inspirada en la parte en la victoria de Samotracia, que arrasa y lleva, y hay unas diagonales que te llevan hacia arriba y hacia el lado, como diciendo vamos a triunfar. Esa manera de arrastrar y decir, bueno, sobre los cadáveres, sobre los muertos, está de alguna manera algo que estamos luchando por conseguir. Es decir, hay una misión positiva de avance y que justifica de alguna manera las barricadas y los muertos. Si recuerdan nuestro cuadro, no lo tenemos aquí delante, pero es eso, es decir, hay unos muertos en primer plano, también aquí, uno que está con un calcetín, que se ve un trozo de piedra, de pierna, que es fantástico, y hay, bueno, la sensación de que también nos está dando una visión de qué fuerzas revolucionarias confluyen. Por una parte vemos perfectamente distinguidos lo que es la masa popular, que va de alguna manera acompañando a aquellas masas rebeldes, y por otra parte capaces de seguir en la barricada. Hay señores con chistera, y esos señores con chistera nos están hablando de esa clase que evidentemente era la que iba a tomar el poder enseguida, que era esa revolución burguesa que representa el reinado del rey Felipe. Y siempre el sentido, tanto por el color como por las líneas del cuadro, por las diagonales, y por esa figura que de alguna forma forma un triángulo en el centro, de esperanza, de salida. ¿Qué pasa con el cuadro que estamos contemplando aquí? Es como si de repente, primera cosa que hay que decir, este cuadro también está hecho después. Se le encarga justamente el Consejo de Regencia en el año 1814 a Goya, cuando acaba de llegar Fernando VII, y entonces para conmemorar le dicen los acontecimientos de las trágicas jornadas de la lucha contra los franceses, contra los británicos y sus enemigos. Tienen que tener en cuenta además dos cosas.
En el intervalo de todo esto ha sido la guerra de la independencia. Él era un afrancesado, es decir, de alguna manera incluso siguió trabajando con José Bonaparte cuando José Bonaparte estuvo en España. Sus amigos, Moratín, el que había pintado y que pintaría, casi todos eran también de aquellos que pensaban que la llegada de los franceses no era algo tan terrible, era la posibilidad pues, de que, por ejemplo, la entrada de los franceses en el famoso cuento de Poe, como sabéis, el incerpéndulo, supone la abolición de la Inquisición y el rescate de los presos de la Inquisición. Para muchos españoles de tradición liberal, la llegada de los franceses podía suponer el acabar con el absolutismo, con ese país cerrado un poco a las corrientes extranjeras, que precisamente desde la Revolución Francesa había tenido grandes leyes cortando la entrada de libros, etcétera, etcétera. Bueno, Goya, que por otra parte tenía una situación acomodada y que por fin era un hombre muy reconocido porque estaba siendo desde 1800 ya pintor de Cámara del Rey, etcétera, 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 pues supongo que ante la llegada de los franceses, como muchos de sus contemporáneos y amigos, tampoco se sintió tan mal y siguió pintando. Pero, y aquí es lo importante, Goya durante ese tiempo ha visto todas las brutalidades de lo que supone una guerra. Él empieza a pintar los famosos desastres de la guerra. Esas planchas que después son el primer testimonio un poco de las locuras y disparates que uno puede hacer. Los disparates los escritos los hacen después. Pero los desastres de la guerra son una mirada terrible sobre lo que supone una guerra. Por tanto, ¿él qué vio en la guerra de la independencia? Vio el horror, las muertes disparatadas, lo que para muchos de los liberales francesados era la plebe canalla, es decir, muchas de las guerrillas que se habían formado eran en los pueblos, espontáneos, etc. Y sabemos todos que la plebe, la canalla, se decía entonces en el 19, cuando se le dan armas y tiene que defenderse, pues puede hacer burradas. Entonces él había visto las burradas de unos y de otros, las de un lado y de otro. Todos ahora estamos a veces sobrecogidos con cómo ha acabado, por ejemplo, la muerte de Gaddafi, para que nos hagamos una idea. Es decir, podemos entender psicológicamente que al final alguien que ha luchado y que además ha visto morir a muchos de sus compañeros y colegas puede hacer una burrada como lo que vimos en la Cámara, pero todos nos sobrecogimos diciendo esto no, esto no. Pues algo de ese esto no es lo que vemos en los desastres de la guerra pintada por Goya. Cuando miramos un cuadro como este que pinta en el 14, cuando llega otra vez Fernando VII, cuando va a llegar, Consejo de Regencia se lo encargan en el 14, como sabéis muy bien, empieza después la llamada década ominosa, es decir, llega Fernando VII y empieza otra vez las persecuciones, las detenciones de los liberales, tienen que emigrar muchos, con un ministro de la Gobernación, como se llamaba entonces, que era Calomarde, que era verdaderamente una especie de corrupto tirano que hizo toda la represión que tuvo sobre la gente. Nuevas leyes, restauración de la Inquisición, etcétera, etcétera, etcétera. Él pinta, sin embargo, este cuadro en ese año 14, todavía antes de que empezara la década ominosa, cuando iba a empezar justamente la década ominosa. Si nos fijamos, cada uno de ustedes habrá, cuando vosotros habréis visto este cuadro, conmoviéndonos seguramente y alternados. Además ha sido un símbolo para muchos. El Guernica y este cuadro se convirtieron en ese símbolo de la España negra, la España profunda y negra que nunca acaba de encontrar su camino para seguir un camino de libertad, de tranquilidad, de progreso, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nos sobrecoge del cuadro? En primer lugar, se ha hablado mucho de cómo sitúa la acción Goya. Fíjense que el anonimato, por ejemplo, de los franceses son casi como una máquina de guerra. Primero, uno nunca piensa que los fusilamientos se hacen tan cerca. Da la sensación de que los fusilamientos deben ser distantes. Y, sin embargo, seguramente entonces los fusilamientos eran así, porque también las armas eran de otro tipo. No tiene rostro. Es como una especie de línea, todos en la misma posición, las armas convertidas en metal, en una especie de máquina de matar, y los rostros neutros, desconocidos, no hay rostros, solo hay como si fuera simplemente realmente una línea de muerte anónima. Eso es un poco... Había un director de teatro
que polaco, ¿cómo se llamaba? Cantor. El primer espectáculo que yo vi de Cantor era también una cosa sobre las guerras, la guerra mundial, etcétera, algunos lo habrán visto. También eran soldados anónimos vestidos con gorros y tal, como si fueran una máquina de matar. Pero es una forma, esa cosa del tipo expresionista, está ya en esa máquina de matar. El paisaje que pone es un paisaje, él que es un gran colorista, que sigue siendo, por ejemplo, en el otro cuadro, en el de la carga de los mamelucos en la Puerta del Sol. Ahí, curiosamente, yo hablo de los dos cuadros a veces comparándolos, uno se da cuenta de que ahí su paleta de pintor se deja llevar por el entusiasmo que le produce a todo pintor el uso del color. Entonces, hay un momento en que los trajes de los mamelucos o incluso las chaquetillas de los bajos que están en la entrada metiendo en el eso de repente tiene unos colores tan hermosos, unas calidades de las telas que te hace olvidar casi a veces la burrada del cuadro que estás presenciando. Es perfectamente legítimo. Un pintor ama su instrumento y el color es uno de sus instrumentos favoritos. Y Goya es un gran colorista. Sin embargo, cuando pinta esto, se nota que ya el color casi ha desaparecido y en cambio juega de una manera casi, insisto, expresionista, con la luz. ¿De qué manera? Con ese farol que pone en ese primer término, con el amarillo y el blanco, y, como siempre se ha dicho, con la figura que levanta los brazos del hombre que va a ser ese segundo fusilado. También blanco y amarillo, igual que el farol. Entonces, toda la concentración de toda la escena, con la luz, se nos lleva hacia él. Pero es que no hay salida, si se fijan. Está la montaña detrás, ese cielo oscuro, plomizo, que prácticamente da una sensación como de agobio, de aquellos edificios al fondo, que da la sensación de que el que va llegando hay una especie de multitud aterrada. No es una multitud heroica, es una multitud aterrada. Es decir, esa es la verdad del cuadro de Goya. Es decir, van con los ojos tapados unos, otros están con expresiones tremendas, porque los están aquí, estos que están detrás. El único que se levanta es esa figura que, insisto, se ha convertido en un paradigma de la resistencia, pero es mentira también. La pregunta, cuando vemos la cara, y aquí no se percibe muy bien, del gesto de él, es un gesto como de ¿por qué a mí? Es decir, es un gesto de decir, disparar. ¿Por qué de repente, ¡chac!, con las manos abiertas? Sí, ofrece su cuerpo, parece un gesto de valentía, y lo es de algún modo. Pero es al mismo tiempo un gesto de perplejidad, como decir, me están matando, ¿por qué a mí? Por eso el cuadro es universal, por eso no hay ninguna esperanza, por eso no es un cuadro como decíamos antes hablando de la libertad, como diciendo al pueblo de Delacroix. No hay esa idea de triunfo y esperanza, hay simplemente la sensación de que un hombre individual perplejo porque le van a matar, sin embargo tiene la capacidad de en ese momento ser valiente, es decir, es como el héroe solitario que sin embargo abre el pecho y se descubre, pero tiene una cara de estupor, es casi como decir, es un poco también un gesto casi existencialista, es decir, máteme si quiere, pero no tengo ni idea de por qué me está usted matando. A todos los demás, lo que vemos es ya los muertos, como la sangre, esa mancha de rojo de repente ahí, ya los que van a caer inmediatamente los que vienen detrás. Es por tanto una especie de paradigma del horror de una humanidad capaz de, con las guerras, matar y ser matados, a veces sin sentido, porque esa gente que vemos ahí no es gente ni con chisteras ni con trajes, es lo que para él era por un lado la canalla, pero sin embargo aquí la canalla la convierte en protagonista y en héroe, un héroe que no es un héroe, insisto, de no, es un héroe de decir, estoy aquí, ustedes me están matando, y sin embargo su palabra estar así como arrodillado, con los brazos en blanco. Hay tres cuadros de Goya, y yo llamo los cuadros de la camisa blanca, de tres etapas muy distintas de su vida, que nos dan también esa imagen curiosa, casi como de toma de postura del pintor. O sea, lo que nos da Goya es su propia visión del mundo. Eso es lo que quería decir, frente a lo que hablaba antes de que los cuadros
de encargo de la academia, son los bienes ejércitos, etc. Aquí estamos viendo una mirada personal sobre un suceso que no es de alguna manera decir viva la revolución de los jóvenes que se levantaron contra los franceses. No es eso exactamente. Es decir, esto es un disparate, esto es un horror, es lo que nos está contando. Y cuando digo que hay tres cuadros de tres distintas épocas, que seguramente es una visión mía que no tiene mucho que ver a lo mejor con lo que pensaba, pero es curiosa, cuando está haciendo los tapices para el comedor del monarca, etcétera, etcétera, cuando es muy joven y llega a la corte y quiere de alguna manera ser introducida en la corte, se habla mucho de que si él tenía ya una visión. Es verdad que en sus cartas se ve que está contentísimo de haber conseguido un trabajo por el que ha luchado en la corte, pero pinta cosas curiosas, aparte de las romerías, del girasol, de los temas que más o menos son alegres, que tienen que ver con el rococó y con ese ambiente festivo. Y tiene ese cuadro, que es el albañil herido, no sé si se acuerdan ustedes, que es un cartón para los tapices. Tema curioso. Por otra parte, diciendo, bueno, que tenía que ver un poco con el espíritu todavía del ambiente que venía desde Carlos III, Esquilache y los que de alguna manera se preocupaban por los trabajadores, etcétera, etcétera. Pues ahí hay dos tipos, una especie de andamios, también una especie de sitio muy desolado, no hay casi paisajes, con unas tiras de andamios, y viene este tipo que se acaba de caer del andamio, se supone, sostenido por dos que le llevan. Lleva así como los pies colgados, va también como medio desnudo de la parte de abajo y lleva una camisa blanca. Y es también un gesto, en este caso como de derrota, como un Cristo herido conducido para hacer la justicia. Curioso que eso lo pintara para el comedor de los reyes. Esa es la primera camisa blanca. La segunda camisa blanca es esa época que le da después de la sordera, cuando empieza a intuir todo ese mundo oscuro que llevará luego a pintar los disparates, nos culminará, como saben, en las pinturas de la Quinta de Goya. Yo vivo al lado de la Quinta de Goya y siempre que paso por allí, ahora es una casa bastante triste, un poco sórdida, pienso en él allí, con sus pinturas, que casi no tuvo tiempo para estar, porque se fue después al exilio, pues habían acabado en museos, y dejó a su nieto Mariano en la casa aquella. No existe nada de eso, él la había comprado porque estaba cerca del palacio y en un tiempo tenía unas huertas posibles, pensaba que iba a ser un lugar espléndido para vivir. Y debajo de las pinturas negras se ve que hay pinturas de color alegre. Por tanto, él cuando empezó a pintarlo, antes de que se viera todo lo que podía pasar con la década luminosa, no, ya estaba medio acabando la década. Encima están las pinturas negras. Que luego, mucho tiempo después, compró un alemán y en la época, prácticamente en la época del siguiente cuadro que vamos a ver, consiguió que uno de los que eran restauradores del Prado entonces sacara lo que hicieran las paredes en óleo y luego las pinturas que luego le igual al Prado. Pero ese momento, todavía antes de las pinturas negras, se empieza a interesarse, como saben, por el tema de las brujas y de los aquelarres y de ese mundo sombrío que luego pintará en los aquelarres. Y hay ahí uno de ellos que a mí siempre también me parece el tercero de la camisa blanca, antes de este, que es unas brujas que tienen unos cestos donde hay una especie de niñitos con alfileres y que están como asediando una especie de búhos noctámbulos que asedian a una figura de un tipo que está arrodillado con una camisa blanca y medio desnudo también de las piernas, asustado y como comido por el horror. Bueno, para mí son como tres momentos de la camisa blanca y de que además eso indicaría que desde el principio Goya tenía una visión doble de las cosas. Ahora hay algunos críticos que dicen que ¿cómo es posible? Que parece que tenía una cosa de bipolaridad. ¿Cómo podía pintar esos retratos deliciosos de las cortesanas o de las duquesas o condesas, etcétera? A veces gran influencia del clasicismo, pero siempre con su estilo personal, a veces del rococó en la época anterior. Y luego ese otro mundo secreto y terrible de los caprichos o de los disparates o de los desastres de la guerra, o desde luego de las pinturas negras. Yo creo que no son dos. Es alguien siempre un pintor con una mirada fuerte sobre la realidad y sobre las cosas,
crítico y al mismo tiempo satisfecho, y es perfectamente legítimo estar en el mejor lugar que se podía estar en el pintor. Porque en España no había todavía, aunque él tuvo la suerte de que los duques de Osuna y algunos de sus amigos aristócratas compraran sus cuadros y le pagaran obra. Pero no había una burguesía rica que pudiera comprar o que comprara pintura, como pasaba, por ejemplo, en Francia, en Holanda, etc. Por tanto, este sería el primer cuadro. Como tenemos que hablar también del otro y no me puedo quedar solo con Goya. La historia de España es siempre triste y circular. Lo digo porque hemos tenido unos años de lucha que vamos todos juntos hacia adelante por la senda de la Constitución. Entonces ahora las cosas ya se recortan, está ya de moda que se pongan gobiernos tecnocráticos, que se dice ahora, la crisis nos golpea, no sabemos hasta dónde va a llegar. Es curioso porque repasando mi historia del 19 estos días, me he fijado en algo que nunca me había fijado. La historia del 19 la conozco bastante. Es qué problemas de deuda y de déficit hubo a lo largo del siglo XIX y de represión, y cómo se quebraban los bancos en diferentes etapas del siglo XIX. En esa historia del XIX, de movimientos continuos alternativos, serviles y liberales, la Primera República, y aquí llegamos. Estamos en otro momento también curioso. Este cuadro fue pintado mucho después de los acontecimientos que transcurrimos. En realidad, se está hablando de un suceso que ocurre en 1831 y pinta Gisbert, exilado en París después de la Primera República. Gisbert fue pues un progresista, republicano, ¿no? Y amante de los cambios que traía la Primera República. La Primera República incluso antes, porque él ya simplemente cuando llegó a Amadeo era amigo de Amadeo de Saboya, que hizo varios encargos, y era un pintor pues, más o menos delgado, liberal, progresista. Sitúense, estamos en 1868, que es cuando empiezan los 7 años que van a culminar hasta la restauración borbónica con el golpe de Pavía, que como Tejero entró con el ejército en España, que acabó con la República, que había sido muy breve. Bien, durante esos años, hasta el 73, Gisbert fue precisamente elegido, porque había sido un hombre progresista, director del Prado, y luego se va a París. Ya en el año 1887, cuando ya en la restauración, como saben ustedes, hubo esa alternancia continua de progresistas y moderados, esa especie de componenda de 3 años para ti, sí, una cosa de bipartidismo de la época, con el caciquismo por un lado, con los problemas rurales por otro. Se dice que es un periodo de estabilización y de cierta riqueza, es verdad, se empieza un poco lo de la deuda, se va solucionando y empieza a crearse una industria, sobre todo en el norte y en Cataluña. Pero, bueno, ya hemos pasado la desalentización. Y entonces, Prásides, ¿cómo se llama? Sagasta, ¿no? Sí, Prásides, tiene un nombre complejo. Ateo, eso. Le encarga, aunque él está en París, le encarga un cuadro conmemorativo de uno de los acontecimientos que había sido más revelador de lo que había sido el otro movimiento revolucionario, que es justo después de la década ominosa. Lo que estaba de moda entonces eran los pronunciamientos, pequeños pronunciamientos militares. Empezó uno en La Coruña con Poirier, hubo otros que fracasaron, y en el año 1823 el general Riego, que iba con una expedición de hombres que se tenían que ir a América a luchar contra los independentistas americanos, decidió decir, no, primero voy a luchar aquí. Y tal. Hizo un pronunciamiento, hizo el Viva la Pepa famoso, Viva la Constitución del 12, avanzó hacia Madrid, hubo tal, no sé qué, tal, y triunfó. Fernando VII, del que he hablado poco, es decir, nada hasta este momento, que era pues, tipo, no me cae muy bien, era un tipo siniestro, más bien sórdido, mentiroso, cínico, primero se revela contra su padre,
luego engaña, y cuando vuelve, eso que llamaba la canalla, los ilustrados, gritaron eso de viva las caenas y viva que vuelva otra vez el maravilloso monarca que nos espera, ese monarca que hizo la famosa década mimosa de que hablaba antes. Cuando se levanta, él era siempre de estos que no dicen nada aparentemente, pero que son terribles. Entonces, cuando Riego lanza a través de la cosa de la Constitución y de Cádiz, el movimiento de los Cortes de Cádiz, él dice la famosa frase de marchemos todos y el primero por la senda de la Constitución. Entonces empieza el famoso trienio liberal. En ese trienio liberal, todo otra vez se vuelve a intentar hacer una Constitución, a restablecer otra vez, a prohibir la Inquisición. En fin, es una especie de cuento de nunca acabar. Lo digo en broma, pero era duro. Moría mucha gente en el intermedio. Fueron 3 años estupendos, donde hasta el abate Marchena, que era un personaje verdaderamente fascinante, regresó a España, luego moriría en España en el final, en el año 23. O sea que volvieron muchos de los emigrados, empezó a ser otra vez un momento de esperanza. Y uno de los que había formado parte del trienio liberal, porque mientras tanto nos había quedado quieto Fernando VII, dijo, esto no puede ser. Además, como siempre las monarquías europeas van un poco al unísono, también me he dado cuenta estos días de cosas curiosas, que Grecia, Portugal y España en ese momento tenían problemas parecidos. Lo digo para que vayan pensando ustedes. Sí, momentos de abundancia revolucionaria y luego otra vez de crisis y de horrores. Bueno, pues en este momento, las monarquías europeas que se habían encargado ya del segundo Napoleón, la segunda intentona de Napoleón, habían hecho con la restauración otra vez monárquica y borbónica, y con Austria, que también había consolidado otra vez monarquía, todo un sistema de control, y habían hecho la Santa Alianza para que a partir de ese momento cualquier intentona revolucionaria en cualquier país de la zona, pues hubiera tropas que pudieran intervenir. La Santa Alianza, por tanto, estaba preparada para cualquier intentona. Y este me dijo, ¿por qué no voy a llamar luego a mis colegas aludiendo a la Santa Alianza? Y llamó, y se presentó con el duque de Angoulême, los Tionil, hijos de San Luis, que entraron, pero franceses, los tropas franceses entraron y acabaron con el trienio constitucional. De nuevo, represión brutal, de nuevo migrantes, etcétera, etcétera. Y uno de los que se va, que había sido en ese momento ministro de la guerra, es el general Torrijos, era uno de los liberales que había participado pues, en las tertulias. Hubo muchas tertulias políticas que eran un poco como el comienzo de los pequeños partidos. Se reunían en cafés, etcétera, etcétera. Torrijos está en el centro, es ahí. Se emigra a Inglaterra. Muchos emigraron a Inglaterra. Francia en ese momento, precisamente hasta el 48, en que se hace, hasta el 30, perdón, que se hace la revolución de Luis Felipe, no era un buen sitio para los emigrados españoles, entonces iban casi todos a Inglaterra. Cuando Luis Felipe gana en Francia, muchos empiezan a irse a Francia. Pero hasta ese momento no, porque claro, estaba la monarquía absoluta. Cuando un gobernador, que no me acuerdo del nombre, se lo digo con toda sinceridad, intentó recordarlo, pero no me acuerdo el nombre de este gobernador, y la verdad creo que se interesa mucho. Pero es un traidor también. Le dice a Torrijos que puede desde Gibraltar, como estaba con los ingleses, llegar hasta las playas de Málaga y desde allí hacer un pronunciamiento y que encontraría apoyo. En el año 31, por tanto, desde el año 23 hasta el 31 han pasado varios años en el exilio y de muchos intentos frustrados o proyectos de los exiliados de intentar volver para liberar a España. Torrijos vuelve en el 31, hace caso a este gobernador de nombre no quiero acordarme, y entonces están esperándole con un barco, el Neptuno es un barco que les interfiere el paso y les hace desembarcar en los pares de Fuengirola. Es justo la noche del 30 de noviembre del año. Es curioso esa fecha, la tenemos enseguida. Y el 11 de diciembre, en la playa de Málaga, fusilan
a Torrijos y a todos los prohombres que la acompañaban, más la manuelería del proceso. Cuando Sagasta, Mateo Prásides Mateo, decide encargar el momento, digamos, del gobierno progresista a un exilado que se había ido, ya lo he dicho, cuando la revolución, cuando la gloriosa, a Francia, vivía en París, Gisbert le encarga como conmemoración algo que tenga que ver con esas ideas del liberalismo tantas veces castigadas. Estamos, por tanto, mucho tiempo después, estamos en el año 80 y tantos, son 50 años después de decidir. Y él decide que va a hacer un homenaje a Torrijos y sus compañeros. Por tanto, lo de Goya con respecto a 1808 fueron pocos años, muy intensos, pero pocos años. Pero aquí ha pasado mucho tiempo. Si comparamos el cuadro de Goya, no hay que compararlo. Simplemente vamos a ver por qué este cuadro tiene también, siendo, fijaros, fíjense que es todo lo contrario. Si el otro cuadro es pura violencia, en Goya encontramos eso como se llamó casi preexpresionismo, como luego se verán las pinturas negras que en ese cuadro ya está, en el uso de la luz en el farol, en la cara y en los gestos desgarrados de los que están ahí. Aquí, en cambio, parece todo absolutamente sereno. Por lo pronto, es un cielo un poco tormentoso, una playa desnuda y, evidentemente, Gisbert conocía de la Croix. De nuevo encontramos esos muertos en primer término, que aquí además no se ve, pero con un detalle, es una pintura muy minuciosa, muy delicada. Tiene detalles, por ejemplo, de los votos, de cómo están trabajados, cómo se ve una chistera, con lo cual nos está dando otra vez que esta gente que está ahí eran gente, digamos, como dirían entonces ellos, de bien, no canalla. Aunque están divididos también en dos grupos. Por una parte están los protagonistas que están en el primer término y que sus vestiduras nos demuestran su peso, y aquellos otros que serían los que acompañaban el nuevo, es decir, gente del pueblo, que está con él, que tiene por otro lado. Muchas gracias, Ernesto. Sí. No se ve bien, sí. No está la de aparte de él. Aquí, curiosamente, los soldados están detrás, como esperando para el fusilamiento, ya que los acabado de venir. Vemos además la colaboración un poco siniestra de la Iglesia en el fusilamiento. Pero fíjense que lo hace todo como sin estridencias, es decir, la fuerza del cuadro precisamente está en esa especie de tranquilidad, en esa especie de serenidad con que nos cuenta algo que también está horrible. Y nos coloca a nosotros en la posición de los fusileros. Es decir, ellos están detrás todavía. Nosotros estamos, es como si se hubieran tomado un momento de descanso o fueran a cambiar a la tropa. Es decir, ahora les toca a ustedes, pasen. Porque aquí ya están fusilados varios. Entonces nosotros estamos justamente en el lugar de los fusileros. Y entonces lo que consigue, en cambio, ver, aquí sí que hay, como el cuadro de Goya, hay esa cosa desesperanzada del ser humano en su violencia brutal y el individuo que, sin embargo, es capaz de levantar la demás. Aquí sí hay una postura tomada de antemano de respeto y de dignidad de los que han muerto. Es decir, hay un homenaje de alguna manera, es lo que quiero decir. Y ese homenaje se consigue precisamente por la serenidad con que nos da la escena. Cómo esos caballeros que están ahí se preparan para una muerte horrible pero digna. Algunos se niegan a decirlo, algunos se están matando la venta, otros parece que no. Torrijos es el que está en el centro sujetando las manos. Fíjense el gesto este, como de darse ánimos unos a otros. Es decir, hay ahí todavía una postura de grupo, de decir, no, compañeros, aquí estamos. Es un poco eso, ¿no? Solo hay alguno que se desmoraliza un poco por allí, pero tampoco mucho. Se abraza y el cura sigue, uno que está de rodillas y probablemente incluso sea cristiano. Estos liberales muchos eran católicos, etcétera, etcétera. No de la vieja iglesia, sino de la otra, posiblemente. Ese se está de rodillas, parece que está como rezando, que tiene las manos juntas, pero tampoco se sabe, simplemente es una postura de sumisión. Sí, es que era para entero, ¿no? Aquel otro que está al fondo, ese sí que parece que está como diciendo
Pero me impresiona la serenidad de los rostros. Está él en el centro con esos votos, con la levita. Está el que está a su lado ya con pinta así de tipo tal. Les cuento una cosa, como estaba designado, él se vino a Málaga, consiguió hablar con uno de los profesores que habían participado, ya muy mayor, con alguno de la gente del pueblo, y consiguió que le describieran un poco cómo eran cada uno de los personajes. Se piensa que muchos son casi retratos, aunque había conseguido que las descripciones de los personajes, o sea, que son realmente, o intentan ser retratos, que él estuvo investigando cómo era, cómo tal, cómo fue el momento. El que está con el pelirrojo es Robert Boyce, que es un inglés que venía con ellos. Tengan en cuenta que Inglaterra les estaba apoyando de alguna manera, o se pensaba que les podía apoyar. Ese que está con las dos manos así, el pelirrojo. El de la levita, me parece que se llamaba, no sé si es Flores Calderón, creo que sí. Es que no me acuerdo de los nombres de los señores. Yo tengo una pequeña, simplemente una hojita con los nombres, si les interesa la leo, pero no le tenga mucha importancia. Pero lo que sí sé es que este era el ministro de la guerra, también había sido ministro de la guerra, como lo fue el propio Torrijos, durante el trienio. El de la levita había firmado, era el presidente de las Cortes de Sevilla. El otro era un inglés, Boyce, y el otro también que había participado. Luego todos los demás, de la Barratina, etcétera, etcétera, pues eran gente que habían acompañado. Bueno, fíjense dos miradas sobre el mismo tema tan distintas. ¿Qué es lo que da esa cosa distinta? Evidentemente, el uso del color, el uso de la forma, la disposición de los personajes, la elegancia de las posturas que están ahí. O sea, si aquí lo que destaca es la dignidad de sus personajes y el otro lado era el horror de la muerte, sea cual sea la muerte. Por eso este cuadro los puede conmover, pero es menos universal de alguna manera, porque está haciendo un homenaje concreto a alguien que era amable, y eso sí que nos lo da también. Nos da una visión personal, un recuerdo posible. Él nació en el año 34, no pudo más que haber oído relatos sobre la muerte de Torrijos. Y casi 50 años después, pinta esto. Entonces es más bien una reconstrucción heroica y al mismo tiempo digna, no la heroicidad del cuadro de la guardia hacia adelante con pequeños pasamientos sobre los cadáveres, sino más bien el respeto de una generación que había sido condenada otra vez al exilio, a la presidencia, etc., y a una muerte horrenda. Bueno, no sé si tienen preguntas, no tengo mucho más que decir, podría seguir hablando, ya que soy mucha katana, pero creo que se ha podido ver cómo la historia puede ser también un cuadro tan expresivo o más que 500 páginas. Es decir, a veces escribimos mucho y un cuadro que no sea un cuadro exegético, donde valoraremos en cualquier caso las cualidades del pintor, si se pinta desde el alma, o si se pinta desde aquello que uno siente, nos está dando una visión del mundo que de alguna manera vuelve a renovar. Muchas gracias. ¿Tienes alguna pregunta? Eso sí. Podéis preguntarme sobre las dos nombres. No sobre su vida personal tampoco, por favor. Primeros. Una pregunta no era, pero me parecía que este cuadro también tiene detrás una visión pesimista, pero también es un mundo cerrado. Sí, o sea es un mundo cerrado, pero también está allí el mar por aquí, la montaña por allí y el ejército por allá. Y ahí están estos pobres en el cachín, pero me parece que detrás tiene también un punto sin salida, ¿no? Un sitio para la universidad, en primer plano. Pero fíjate que es un punto sin salida, pero fíjate que las versiones de ellos son tan serenas. Sí, no, eso decía, la dignidad en primer plano, pero también en un mundo eso es como decir, esta gente no merece morir y además hay que
Mientras que recuerdo hoy es que los gestos de espanto. De espanto. La gente dice que es un mundo de la mentira, de verdad. Son gestos de espanto. Yo les aconsejo ahora, os aconsejo que volvéis a ver los cuadros en claro, no es lo mismo. Si veáis el efecto de uno y de otro, como en el otro uno se conmueve del horror. Y aquí hay algo más sereno, precisamente la serenidad de los personajes. Se convierte de alguna manera en protagonistas, también es el protagonista del tipo de los brazos. Pero yo aquí sí veo, digamos, como un mensaje político, es decir, como diciendo el señor esta, y en el cuadro ya no veo eso, veo el horror. Es decir, un grupo de gente que de repente, de una manera absurda de la noche, siempre como mucho nos recordaba durante la época del franquismo, cómo debían ser los fusilamientos esos de la madrugada que se hacían con la luz de los coches, los faros de los coches, como ahí está la luz del farol iluminando con esa fuerza del blanco y de la luz, debería ser algo parecido. Cuando piensas en lo posible de Lorca o cosas así, piensas los faros, unos tipos en medio de un campo, algunos aterrados y otros intentando mantener el tiempo. No creo que nadie en un fusilamiento tenga esa especie de elegancia. Claro, elegancia de las vestimentas, tranquilidad, etc. Pero por eso digo que aquí, siendo esa serenidad, nos está dando un discurso de se puede ser de otra manera. El otro también nos da un discurso, pero un discurso de valor. Más preguntas. A mí en el cuadro de Goya siempre me llama mucho la atención, no es el farol y demás, pero la luz que ilumina la camisa blanca no viene del farol. O sea, la luz de la camisa blanca sale de arriba, no llega de ningún lado. Claro, yo digo que cuando digo los tres cuadros de las camisas blancas, es que pasa igual en el cuadro de las brujas. Es decir, ese que está tirado con una camisita blanca, y eso le da como, convierte en el foco de atención de todo el cuadro, además son brujas negras y cuerpos y tal. Esa camisa blanca se convierte en un foco. Bueno, y luego eso de la máquina de la muerte, aquí es una máquina de la muerte. Y en el otro vemos a unos pobres soldaditos al fondo, que son como gente traída y que va a matar, pero tampoco se los culpa. En cualquier caso, siempre la idea un poco de la cadena, eso sí están los dos, también están los dos de las cuatro. Es decir, esos que vienen van a acabar aquí muriendo, en el otro cuadro, que es el que están fusilando, acabar en el suelo. Sí, en este cuadro también vemos un orden muy equilibrado, que también es quizás el homenaje, es la lección, es el lenguaje de un homenaje que es completamente distinto al otro, que tiene una composición absolutamente desordenada, una composición descompuesta, porque es que no existe tal composición. Y yo creo que el dramatismo ya no lo produce visualmente esa confusión que nos crea. Si apartamos en primer plano el pelotón de ejecución, en esa diagonal es la que más marca de todo, pero incluso está dando una importancia neutra al paisaje, ¿verdad? Pero para crear, yo creo, esa confusión absoluta de los personajes. Y junto con el de Munch, el grito de Munch, yo creo que son los cuadros que más provocan, porque el Guernica también, pero ya lo pondría en un tercer lugar, que más provocan realmente el desasosiego, el chillo, el horror y, te dice, el otro es un canto de dignidad, de nobleza, de tal, ese aislamiento que tienen los personajes, como se ve, separado, mientras no está aislado, está todo. Es que aquí todos los que vienen están aterrados y los que le rodean, en sus posturas, están también aterrados. No hay, y lo único es él, que yo siempre lo veo a la cara cuando me acerco a él y digo, es que... Incluso esa montaña amarilla ahí cortando parte del paisaje y demás. No, es verdad, que es más es que la foto esta es un poco extraña, distorsionada de hecho. Los colores. Sí, pero bueno, vamos. Es de la cerrazón, es que es muy estrecha la distancia entre la montaña que pone y la línea de los fusileros. Sí, no, de agobio y de confusión total. Sí. Ya, mucho más dramático que los mamelucos, incluso, que aunque están... Claro, los mamelucos tienen esa cosa, es que el color les salva. Claro. Es decir, ahí sí que hay un poco el gusto por el exotismo, por el
sentido, y entonces, de alguna manera... Porque luego, que si lo miras bien, es muy cruel, también. Es difícil no quedarse mirando la chaquetilla, esos turbantes. Los turbantes siempre llaman la atención. o el mismo mameluco, con esas sedas, con esos brillos. Entonces, hay algo ahí que yo siempre lo veo de lo aquí, la imagen pictórica del Turón, se fue por ahí, ¿no? Por otro lado, es verdad que la vestida es así, pero seguramente, pero quiero decir que no es tan dramático, porque entonces, bueno, y el tema es tremendo, es ese tipo. Sí. Claro, si lo miras despacio es tremendo, o sea, es tremendo, pero es cierto que no provoca lo que realmente la sensación de angustia, de horror y de desazón que provoca este cuadro. Creo que los edificios están... Pues fantasmagóricos, quizás para crear todavía, aunque ocupan una parte importante dentro del cuadro, pero ayudan a ese estado cultural. Se discute dónde es. Siempre se ha dicho que era el Río, pero que no. Sí, he oído. Pero, de todas formas, también algunos dicen, mostraron que Goya empezó, que estaba todavía en el palacio, cerca, lo que vivía más abajo, donde yo vivo, y el Pío está al lado, o sea, no se sabe si llegó a verlo o si le dio descripciones, pero en cualquier caso, lo viera o no lo viera, la reconstrucción posible que hace es Sí, desde luego están enterrados porque el cementerio está ahí en el Príncipe Pío y parece ser que el cementerio estaba porque los fusilaron allí, al lado de la Escuela de Cerámica. Sí, por lo del fondo y tal, pero yo creo que es una licencia más que realmente fueron allí y que fue el 2 de mayo por la noche, también se sabe que cayeron como chinos los pobres. Esta figura primera que parece un fraile. Sí, está ahí como... Sí. Yo nunca he sabido si lo fusilan también o está asistiendo a las Es víctimas. posible que sí. No, yo creo que sí. Que le fusilen Porque he oído las dos versiones, de todas maneras están completamente distintos. Sí, están intentando ayudar o rezar sobre el otro. Sí. Pero ten en cuenta que los guerrilleros en el pueblo de Madrid, muchos monjes fueron guerrilleros, incluso los franceses, esa especie de canalla, un término que ahora es muy despectivo, también lo era, no sé, se llama así. Está hecho como un segundo antes del episodio del fogonazo, claro, pero es el momento, el instante antes de disparar, el instante antes de la muerte, ¿no? Y quizá por eso está... Todas las actitudes son quitando las uñas, que es muy heroico, que se ha dado mucho tema de si realmente es muy heroico. No es el sentido que antes he dicho, o sea, pero también es un poco así. Luego, si se fijan todas las actitudes, aquí son, como luego pasará en las culturas negras, descontadas las expresiones, los ojos desorbitados, las actitudes irregulares, todo lo contrario del otro. Pues, los mensajes por tanto son distintos. Pero creo que tiene que ver con acá están, casi todos están arrodillados y nosotros estamos todos de pie. Yo creo que tiene que ver con la clase social, son personas diferentes, donde esta clase social por lo general está de rodillas, Claro. vive de rodillas. Sí, pero es curioso porque aquí precisamente vive de rodillas, pero Goya dice lo que ha visto en el sentido de quién se levanta en realidad en Madrid en ese momento. No son, como en el otro caso, prohombres, sino el pueblo de Madrid de repente llevado por los otros. Pero vamos, los que vienen no están de rodillas, pero vienen ya curvados, con miedo, sin horror. Mientras que incluso en el otro, perdóname, en el otro, hasta aquellos que están como charlando al fondo, ¿no? En el otro, incluso se abrazan como amigos, como camarada que está poniendo la lucha y le das ánimos, ¿no? La palabra sería el camarada, en este caso más que la canalla. Y el otro igual, está un poco como chulesco y ahí bien plantado, que está al fondo, ¿no? Que me venga alguien. Incluso está como casi reflexionando, ¿no? No parece que esté desesperado.
tanto, hay una toma de postura clarísima hacia el respeto a lo que está pasando. Bueno, en cambio, lo de los curas es muy inquietante, ¿no? Sí, cómo están ahí, no sé tan distintos. Aquí sí que claramente los curas tienen un partido distinto. Bueno, no sé si hay más preguntas o quieren ustedes que lo dijeran en las conferencias. Pasa la temporada. Si no, las preguntas con el vídeo. Bueno, Nosotros gracias a todos. exhibimos. Muchas gracias.